esta actitud que tienen los gobernadores de haberse unido todos, Zarzora, Puyaro, Torres, Vidal. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen estos gobernadores, que sería la tercera vía, quieren? Que no tienen liderazgo. Entonces, por ejemplo, Torres, que tiene aspiraciones presidenciales, en su provincia saldría tercero, hoy con las encuestas de Chubut. Vidal no está ganando tan cómodo la provincia de Santa Cruz. Zarzora es un hombre de Schiaretti y el peronismo cordobés creen que van a ganar y ubicarían a la Libertad Avanza en tercer lugar. Después tenés, por ejemplo, Puyaro, había perdido la última elección con el peronismo y hay que ver cómo le va en esta. Entonces te encontrás con la realidad que hoy tenés un grupo de derecha cuyo único líder hoy visible es Javier Milei, un Macri que va a volver a cenar, a comer milanesas en Olivos, pero tampoco tiene el liderazgo y el partido político de Macri está como diluyéndose. Y después tenés un peronismo que está bicéfalo, que es Cristina Fernández de Kirchner y tenés a Axel Kicillof. Después tenés gobernadores peronistas, por ejemplo, Jaldo, Quintela, el de Catamarca, Jalil, que no tienen un liderazgo fuerte. Entonces tenés un centro izquierda bicéfala, una derecha cuyo único referente sería Javier Milei, que ganó la elección, la última elección la ganó, es presidente de la República, de hecho, y en el medio tenés una avenida donde están los gobernadores donde no se avisora un liderazgo real. Ahora, ¿qué sería un liderazgo? A ver, vamos a empezar a entender qué es un liderazgo. Un liderazgo es cuando la persona, el líder, si hay una revuelta, una manifestación, te manda a tu casa. Y la sociedad responde. Por ejemplo, nosotros tuvimos una crisis presidencial durante el fin del mandato de Alfonsín, donde ocurrieron ¿se acuerdan? Los saqueos, sí, etcétera. Después tuvimos una tranquilidad presidencial con una fuerte imagen presidencial con el gobierno de Menem. Se tomaban algunos a la chacota, no, lo que sea, como era la personalidad, pero era un liderazgo y era un mandato presidencial y uno veía al presidente fuerte. Como la primera etapa de Alfonsín lo veía fuerte. Un desdibujamiento de la figura presidencial con Fernando de la Rúa. Totalmente desdibujado y cuyo final fue tremendo. Quiso imponer la autoridad Duhalde, tampoco la pudo imponer. Veníamos de un desgaste muy fuerte de la política y de él que se vayan todos. Asume Néstor Kirchner y realmente renueva el liderazgo presidencial y se muestra como un presidente fuerte, con mucho poder. Lo mismo ocurre con Cristina Fernández de Kirchner, hasta el final de su mandato. De hecho, se va con una plaza repleta y una cosa inédita, nunca había pasado. Después vuelve Mauricio Macri y empieza con un mandato y una imagen muy positiva, muy fuerte. Después se va diluyendo y aparece Alberto Fernández, que arranca con una imagen positiva de 70% y post pandemia se diluye a partir de la fiesta de Olivos, del cumpleaños de Fabiola en Olivos. Sí. Después asume Javier Milei. Y Javier Milei arranca, ya medio como en chiste, medio como en serio, pero arranca su mandato dándole la espalda al Parlamento. Y ya era raro. Y ya hoy la figura de Milei está totalmente desdibujada. Completamente desdibujada. Es un presidente cuyo poder, digamos, tiene una palabra muy devaluada. El poder de él está muy desdibujado, está muy venido a menos. La imagen positiva de Milei cae tipo tobogán, pero como tobogán. Las diferencias en la provincia de Buenos Aires parece que es muy amplia a favor de Fuerza Patria, porque la imagen después está totalmente desvanecida, destruida. Entonces te encontrás con esta realidad que es muy preocupante, porque encima de todo tenés una banda de timberos que ahora van a pedir guita a Estados Unidos. Y si Estados Unidos le da un swap, que vos lo podés utilizar frente a una emergencia, no es plata en efectivo. Y la Argentina se está quedando sin dólares. Y no tenés más mercados para ir a pedirle plata. Tenemos una deuda externa que representa más del 95% del PBI. 35.000 millones de dólares, dijo Tigares. 305.000. 305.000 millones de dólares. Solamente le debemos a los mercados, más la deuda interna, que es una deuda que se le debe a los bancos. Entonces te encontrás con que Argentina es como que está atada de pies y manos y se enfrenta a una encrucijada muy compleja. ¿Qué pasa si gana Milei y qué pasa si pierde Milei? Si pierde Milei, el poder todavía queda mucho más diluido. Y ahí sí se pone en riesgo la gobernabilidad. Porque Milei se ató, se encerró y no dialogó con nadie. Y ahora, de última instancia,
lo saca Macri del sarcófago y lo invita a comer olivos para mostrar que es una suerte de acuerdo frente a Estados Unidos, no a la interna, frente a Estados Unidos. Y el otro escenario es si gana Milei. ¿De qué manera va a enfrentar la disyuntiva parlamentaria que se viene, que es la reforma tributaria, la reforma previsional y la reforma laboral, que son los 3 pedidos del Fondo Monetario Internacional? Si gana o si pierde, no va a lograr las mayorías para lograrlo. No tiene mayoría. Tiene que ganar por el 70% de los votos para tener más o menos una mayoría parlamentaria. La ventaja que tiene la Libertad Avanza es que las únicas 2 bancas que se renuevan son la de Milei y la de Villarruel. Las únicas 2 que se renuevan. Todo el resto entró hace 2 años. Claro. O sea que gane o pierda, va a tener más fuerza legislativa. Ahora, el tema es, cuando transcurra la elección y a partir de diciembre, ¿quién va a hablar de salarios, de jubilaciones, de políticas productivas, de la mesa de los argentinos, de precios, de empleo? ¿Quién va a hablar de esto? Porque la gran discusión está en qué va a pasar después de octubre y, para mí por lo menos, qué va a pasar el año que viene. Porque el año que viene va a ser muy difícil en materia productiva porque están cerrando cantidad de empresas. Cantidad de empresas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la tasa? ¿Cuál va a ser el porcentaje de tasa que vas a pagar vos si te atasás con la tarjeta de crédito? Ustedes saben que es la primera vez en muchísimos años que la mora en pago de créditos y tarjeta creció a más del 7%. Más del 7%. Y esto no había ocurrido desde la crisis del 2001. Hay una mora en pagar créditos, hay una mora en expensas enorme. Hay muchos argentinos que no están pudiendo pagar el alquiler. Y todo esto no se ve reflejado en el tratamiento político, ni siquiera en la campaña política. Sí, algún eslogan habla de la mesa, del esparcimiento, pero no se ve reflejado. Y el problema es que nosotros, los argentinos, nos está costando mucho llegar a fin de mes. Hay 18 millones de personas. Mira, voy a leer el informe porque realmente me llamó mucho la atención. Es un informe que publica Diario Popular. No sé si lo tenés vos ahí, Lu. Diario Popular publica un informe donde muestra que a los argentinos les cuesta muchísimo, muchísimo llegar a fin de mes. El promedio salarial, según esta encuesta, está en 890.000 pesos. Y el 66% está insatisfecho con el derrotero del país. ¿Por qué está insatisfecho? Porque no le alcanza la plata. El que puede tiene 2 laburos y de esto no se habla. Y me parece que el problema de fondo que tiene el gobierno y la política es que no está tratando los temas más importantes. Como mínimo 2 trabajos para poder subsistir. Sí. Ni siquiera para poder, ¿no? Para poder subsistir. Sí. Sí, tal cual. Es muy, muy complicado. Y el Fondo Monetario le pidió al gobierno más reservas y le pidió más apoyo político. Entonces, vos pensás que un jubilado necesita 1,5 millones de pesos. Mira, acá está el informe que realmente me llamó la atención. El ingreso per cápita, y presten atención, per cápita promedio, alcanzó a 537.024 pesos. Para no ser pobre necesitas más de 1,5 millones de pesos para vivir. O sea, estás 1 millón abajo. El 61,8% de la población total, que son 18.476.703 personas, percibió algún ingreso cuyo promedio fue de 879.000 pesos en el segundo trimestre del año. Es un informe de evolución de distribución del ingreso. ¿Quién lo hace? El INDEC. O sea, el Estado te reconoce esto. Te lo reconoce. El ingreso promedio per cápita del total de la población son 28.908.845 personas, alcanzó los 537.024 pesos. Mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de 392.000 pesos. De esto no se habla. Y esto lo reconoce el propio Estado. Y no habla de estos temas. Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de 1.033.000 pesos. Mientras que las mujeres fue de 728.961 pesos. La población ocupada registró un ingreso promedio de 919.560 pesos y el ingreso mediano fue de 700.000 pesos.
este tema es una encuesta que publica el Estado, pero el Estado no se ocupa. ¿Entienden? No se ocupa. Cuando vos ves que a paliar a los jubilados, vos recordás que los que están siendo golpeados perciben un salario de 390.000 pesos. ¿Y saben cuántos son? 5.200.000. Y es un tema que no está. No está en la discusión política, no está en la mesa. En la mesa de discusión política no está. No está. Como la labor política, me refiero también a la labor parlamentaria, o sea, utilizando la labor parlamentaria, no, política, no discute estos temas. Y están en la mesa puestos por el INDEC, que es el organismo que realiza las estadísticas de la República Argentina, y este mismo organismo te revela que el ingreso promedio es indigente en la Argentina, indigente. Y fíjense ustedes, y si alguien escucha en las campañas, en la discusión política, si alguien habla de esto, avisen, porque nadie habla.